12:28 en la República Argentina, seguís escuchando Radio Universidad de Rosario. Vamos a hablar de niñeces, adolescencia, niñeces y adolescencias bajo ataque. Ese es el título del documento que firma y está dando a conocer desde la Asamblea Lesbo Transfeminista de la Ciudad de Rosario. Y están dando a conocer de esta grupalidad una denuncia que tiene que ver con exponer una campaña en los medios de comunicación que busca desinformar a la población para instalar la idea de que las denuncias de abuso sexual en niñas, niños y adolescencia son falsas y que los varones denunciados son en realidad las víctimas. Se difunden en redes sociales a través de influencers o cuentas falsas relatos sobre una supuesta masculinidad en peligro. Venimos viendo una secuencia de denuncias de casos y también de repercusiones sobre los casos reales de cómo un grupo de profesionales viene trabajando de manera orquestada en pos de una grupalidad de varones que se configura en esto que acabo de mencionar como víctima de un sistema que en definitiva tiene que ver con una búsqueda de la no investigación o anular voces, que en definitiva es uno de los puntos centrales que vamos a estar hablando no solamente de la denuncia, sino intentando reflexionar de qué significan las voces de las niñas, los niños y les adolescentes en este contexto del que estamos viviendo. No solamente frente a un delito, que es el que hablamos, que puede llegar a ser un abuso, sino también la presencia, la función de la niñez y la adolescencia en la sociedad en este tiempo 2026. Ya están con nosotros en nuestra mesa, en nuestro estudio, Lucrecia Maki Aranda, Majo Poncino, Susana Di Pato, Silvia Rulli Sicone y Laura Del Monte, todas de la Asamblea Lesbo Transfeminista. Muchas gracias por venir y por estar. Buen mediodía para todas. Gracias. Bueno, ¿en qué situación estamos? A ver, ¿quién arranca? Maki Aranda. Bueno, la situación es que estamos denunciando esta movida orquestada en donde se ha instalado, se pretende manipular, desinformar a la población con la idea de que hay una enorme cantidad, una catarata de falsas denuncias en donde pobres varones son juzgados y alejados de sus hijas o hijos por mujeres malvadas que los persiguen. En ese marco, particularmente ha tomado relevancia un proyecto de la senadora Lozada que se va a discutir esta semana en el Senado de la Nación, que es un proyecto realmente perverso. Este proyecto modifica 3 artículos del Código Penal, 3 artículos que existen hace 100 años en el Código Penal, 3 artículos que refieren a la falsa denuncia, a los falsos testimonios, al encubrimiento. ¿Y en qué sentido los modifica? Los modifica agravando las penas en el caso de que los delitos denunciados, falsamente denunciados, tengan que ver con delitos de violencia de género, abuso sexual, violaciones, o sea, delitos contra la integridad sexual en general. Por ejemplo, el artículo 245 de falsa denuncia hoy dice que hay prisión de 2 años, de 2 meses a 1 año si uno hace una falsa denuncia. La senadora Lozada propone que cuando se hable de violencia de género, de violencia familiar contra menores de edad, de delitos contra la integridad sexual, la pena sea de 3 a 6 años. O sea, es un aumento brutal de las penas. ¿Y qué busca este proyecto? Este proyecto busca silenciar a las víctimas de violencia sexual. Silenciar fundamentalmente a las niñas, a los niños, a las adolescentes y a las mujeres. Como bien hoy dice, hoy importante marcar que acá hay muchas voces mencionando la brutalidad de este proyecto, ¿no? Porque este proyecto además tiene muy mala técnica legislativa, además es un proyecto muy ignorante, porque está esta idea de vanagloriarse de la ignorancia y creer que los datos y las personas que estudian seriamente y que acompañan las situaciones no importa, importa lo que yo pienso y montar un circo porque me conviene a lo mejor para lanzar mi candidatura. Y se meten con temas que son muy sensibles. Fíjense que hoy en Rosario 3 hay una nota, una declaración
de alguien del propio oficialismo que critica muy fuertemente. O sea, acá hay una mirada transversal del error y de la brutalidad y de la falacia y de la mentira de esta campaña de falsas denuncias. No decimos que no puede haber alguna situación, sí, errores o situaciones, gente, digamos, sí, puede existir, para eso ya existe el Código Penal. Pero acá se intenta confundir cuando en realidad lo que hay, como señaló la jefa de los fiscales, María Cecilia Branicic, frente a la legislatura hace 15 días atrás, acá en el año 2025 se denunciaron en la provincia de Santa Fe, se iniciaron 5.000 causas por ofensas sexuales, de las cuales solo el 7,1% llegó a sentencia condenatoria. ¿Por qué? ¿Porque eran falsas? No, eso no es lo que se tipifica como falsa denuncia, porque faltan pruebas, porque no alcanza, porque hay dudas sobre la valoración de la prueba, Sí, también hay un deterioro sostenido de las políticas públicas orientadas a este tipo de situaciones, que son los que estarían encargados de garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Es decir, la justicia o el Estado no está respondiendo a esta situación, y acá se corta el hilo por el hostigamiento, sospecha y descalificación de la tarea que hacemos los psicólogos y psicólogas que desarrollamos este tema. Hay un interés primordial del niño, la niña y el adolescente que sustenta que deben ser escuchados y que tienen que ser, pero eso no está sucediendo. Bueno, en mi caso, porque hemos un poco hecho una división de tareas, el título de nuestro documento te está poniendo sobre alerta quiénes están en el ataque. Están atacando a nuestras niñeces y nuestras adolescencias. Y ponemos la S muy marcada porque nosotras y nosotres reconocemos que hay mucho tipo de niñeces y adolescencias. El ejemplo más nítido de política pública en favor de la protección y de la escucha, como decía la compañera, es la ESI. Claro. Y no es casual que ataquen a la ESI. Por ejemplo, yo cuando venía para acá, quiero decirlo porque me parece que es algo de la vida cotidiana de nuestra ciudad y que hay que cuidarlo, no hay que retroceder. Veía 2 pibes de la mano. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno es ver 2 pibes de la mano! ¿Se quieren? Está bien. Entonces, el tema es, la ESI por algo están atacadas, y justamente lo que nos permitió la ESI en esa campaña que hicimos las docentes fue la seño te cree. Uh-huh. La seño te cree. En los guardapolvos estaba inscripto. Yo me acuerdo de esa campaña que fue maravillosa y muy importante. Porque eso porque también es el primer lugar de escucha a la seño. Claro, yo te puedo asegurar que vos no vas a encontrar una sola docente, ni hablar de primaria, uh-huh, porque ese es el lugar, también en la media, donde salen esas cuestiones. Cuando vos decís, yo te escucho, yo te creo. Uh-huh. Eso le da una paz profunda, y eso también habla de una ESI que busca la no violencia. Todo lo contrario de lo que busca esta brutalidad, como decía la Maki. Todo lo contrario. Por eso nosotras estamos a favor del cuidado de las infancias. Marcaste, ahí le doy el micrófono a Laura del Monte, que la tengo aquí a mi derecha, pero marcaste recién algo, Ruli, que es las heces, infancias y adolescencias en peligro, con el avance de estos discursos y con el avance de las leyes en el Congreso. Venimos de un cambio en la ley de punibilidad en la Argentina, que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Y ahora vamos con este otro proyecto de Lozada. ¿Qué significa eso? Mira, yo quiero destacar algo en esta radio, que es la radio de la universidad, y que ustedes hablaban de Brandoni. Hay ciertos aspectos culturales de nuestra sociedad que lo tenemos que defender, no tenemos que retroceder. No está bueno buscar votos desde la brutalidad ni desde la violencia, no está bueno.
Por eso las heces, porque reconocemos que hay mucha cantidad de niñeces y adolescencias. Hay algo que marcar que tiene que ver con la cuestión de la historia y de los mojones en la historia. Estamos cumpliendo 20 años con ESI en la Argentina. Y no es menor este dato, teniendo en cuenta la hermosa escena que nos compartís, y que de hecho la semana pasada, lo estuvimos charlando el viernes con Joco Aire y demás en la previa a la tertulia, de que estamos viendo en la Rosario de hoy, de alguna manera, con todo el bombardeo de todos los tipos que estamos teniendo en nuestra sociedad, que hay muchas más parejas que van, parejas del mismo sexo, que van de la mano por las diferentes calles, que están dándose sus besos en las distintas plazas, y que eso está apareciendo y floreciendo cada vez más en el avance de los distintos últimos años, ¿no? Con sus matices. Creo que tiene que ver con esto. ¿Qué es la ESI, la educación sexual integral? ¿Cómo estábamos antes? ¿Qué interpeló? Y ahí también viene con ustedes, ¿no? ¿Qué interpeló la ESI? Pero ¿qué interpeló el feminismo también? Que es parte de este debate, gran debate que venimos dando hace ya unas cuantas décadas. Claro. Bueno, yo, a ver, voy a hablar desde mi historia personal. Yo soy una luchadora por los derechos de las mujeres y disidencias, orgullosa del movimiento de mujeres que tenemos, pero además soy psicóloga y trabajé durante 35 años en la práctica de la salud pública. Bueno, en esa época digo porque además cómo es el tema de los precursores, que no era yo sola, hubo un montón de precursores en relación a lo que es hoy la ESI y lo que hemos logrado con tanta lucha colectiva, ¿no? En esa época, siendo psicóloga del hospital y de los centros de salud, yo me iba a las escuelas a trabajar y no era fácil, no era fácil plantear, había escuelas que estaban totalmente de acuerdo, y había docentes que no. Había lugares donde se aparecían los padres también, porque querían saber de qué se trataba eso, con concepciones de la educación sexual que no eran las mismas que había hoy, pero que veníamos abriendo un caminito, y Susana lo debe saber también, de esas prácticas. Después, en relación al tema de abuso sexual, lo que queda claro es que esto es una amenaza de la derecha para cortarnos las alas a las mujeres y a la lucha que hemos llevado en el movimiento de mujeres. El grado de desamparo que teníamos en esa época los profesionales de la salud y los docentes, cada vez que aparecía una situación que teníamos que abordar, porque nosotros registrábamos que había una situación de abuso, era terrible. Y generalmente lo que intentábamos era hacer la alianza con el miembro del grupo familiar que estaba registrando el hecho, ¿no? Pero después ir al Estado a hacer la denuncia era muy difícil. Tratábamos estratégicamente de juntarnos entre la docente de la escuela, que generalmente concurría al consultorio de psicología, y nosotros como psicólogas. En este camino me he venido acordando, por ejemplo, de lo de Vanessa Castillo, cómo es lo de los docentes y los psicólogos que trabajamos en terreno en salud, ¿no? Y me parece que esto queda cada vez más claro, que apunta a destruir lo que hemos logrado en el movimiento de mujeres, que es un orgullo en la provincia de Santa Fe que todas las mujeres estemos peleando en la asamblea por cuestiones que son comunes. Y vinieron ahora por el tema de las falsas denuncias, pero además van a venir por el aborto, van a venir por todo lo que hemos venido conquistando. Majo. Sumando a lo que dicen las compañeras, ¿no? No para ir a una cuestión técnica, porque ya lo han ido expresando, pero sí para ir a una cuestión más política. Por un lado, porque, digo, como tres reflexiones. Aquí estamos hablando de Karina Lozada, bueno, ya sabemos quién es. Yo le diría a la senadora que se dedique a recorrer el territorio de la provincia de Santa Fe, que es una provincia tan desigual, que a ocuparse con proyectos, como decía Maki, totalmente ignorante de la problemática, ¿no? Porque en un contexto donde hay mayor desigualdad, ¿no?, como lo que está impulsando el gobierno de Javier Milei, en el cual ella acompaña, el problema
de las violencias justamente es que el Estado no llega nunca y esto hace a que el Estado no llegue nunca más, ¿no? Porque, como decía Laura recién, hay una intención disciplinadora de para quienes se animan a denunciar. Y esto es parte de un modelo político, es una decisión política. Milei cuando asumió declaró al feminismo como su enemigo, al movimiento de diversidad, al colectivo LGTB y todos quienes sabemos que es una agenda, es un movimiento que él años tras años ha ido logrando y conquistando derechos para construir una sociedad mucho más igualitaria, y en ese sentido declaró una agenda anti-woke, y no es menor. Claro. Cuando hablamos de anti-woke parece un término bastante raro, pero es una agenda del conservadurismo, ¿no? Volver atrás sobre los derechos que hemos ido logrando en el mundo, no solamente estamos hablando de Argentina, y esto no es casualidad, porque se está manifestando desde Italia, está sucediendo en Uruguay, digo, hay una clave internacionalista de llevar adelante, de resistir a la agenda que hemos, como sociedad, como pueblo, como movimiento, hemos ido logrando. Eso en primer punto. Y que hay mucha plata detrás de esto también, no es menor decirlo, porque si no creemos en los falsos relatos, como están haciendo hoy por hoy sobre el tema de las denuncias falsas, de que justamente están los datos duros, concretos, de lo que implica una denuncia falsa. Bien lo decía Maki, está tipificado hace miles de años en el 245, en el 275 del Código Penal, y asimismo avanzan sobre esta estrategia que además, digo, por eso digo, es una cuestión política, esto es un modelo político. De hecho, sin ir más lejos, también lo anunció Milei en el inicio de sesiones, de promulgar reformas que vayan en contra de el feminismo, del progresismo, de los derechos de las personas. Eso como primer punto. Como segundo punto también esto hace a una respuesta punitiva a un problema muy complejo, y viene de este modelo. Cuanto más mano dura, esa es igual a una solución, ¿sí? Por otro lado, de una mirada feminista, acá estamos, como decían las compañeras, discutiendo sobre poner el ojo a quien se anima a denunciar, con lo que implica denunciar, lo que significa, a la falta de acceso a la justicia. Porque acá el punto en común tiene que ver con el Poder Judicial. Hoy por hoy el Poder Judicial no salió a hablar del tema. Claro. Quienes tienen la responsabilidad institucional de justamente de llevar adelante estos procesos. No solamente el cuidado de la víctima, sino en aquellos casos que se tradujera en algún tipo de denuncia que no conlleve las características, porque acá siempre le piden a la víctima pruebas, documentación, pero quienes se tienen que cargar de investigar es la justicia. Entonces hay un problema con el acceso a la justicia y la falta de perspectiva de la justicia, que de por sí siempre se negó a formarse en el marco de la ley Micaela. Eso como segundo punto de una clave feminista. Y después de una tercer pata que me anotaba recién, en tiempos institucionales, ¿no? No modifica tiempos judiciales, que va en sintonía con lo anterior. No está facilitando, ni está reformando, está haciendo más mano dura. Digo, ¿no? A quienes se animan a denunciar. Entonces, esto es un problema político. Digo, con una tendencia en el marco de un proyecto de ley, justamente justificar, porque acá se preocupan por quienes mienten, que es el 1% de denuncia a nivel mundial. Ya lo dicen los datos. ¿Por qué no se preocupan por quienes matan todos los días, que tenemos un femicidio cada 24 horas? Entonces, la realidad es que el Estado no llega, la quita de políticas reales concretas, la quita de presupuesto, y esto hablamos a nivel nacional, a nivel provincial y asimismo en nuestra ciudad. Entonces, tenemos un grave problema en términos de violencias. Acá hablan de violencia, y digo, y lo pongo también como reflexión y como para debatir, cuando el jefe de Estado promueve la violencia. Entonces, no deja de ser un modelo político punitivista, que lo que hace es, sobre todo, tapar el sol con las manos cuando hay un problema de pobreza, un problema de enriquecimiento ilícito, digo, un problema de deuda en la cual estamos los argentinos y las argentinas viviendo. Entonces, buscan con esto, con este proyecto, como así lo vienen haciendo, con un montón de iniciativas, tapar, porque en definitiva de fondo es la situación económica, política, cultural, social en la que estamos viviendo, y que eso repercute sobre nuestro pueblo. Y en ese sentido,
Milei hace tiempo eligió con quién enemistarse. Y no es menor que apenas asumió, lo primero que hizo fue erradicar al ministerio, desfinanciar. Entonces, creo que en la discusión, y digo esto para quienes todos nos están escuchando, es cultural, es social y hace a la falta de políticas reales concretas. Porque efectivamente, si los se dedicara a resolver la violencia que vivimos en los territorios permanentemente o a resolver la pobreza en la cual vivimos hoy en día, sería otra la discusión. Está tapando el sol con las manos a un problema que ya está tipificado en el Código Penal, que ya existen leyes y que también hace a los estados, a los diferentes niveles, qué hacen con respecto al abuso sexual. Y tenemos miles de políticas para poder explicitarnos. Estás escuchando Radio Universidad, del noticiero central. Detrás de las falsas denuncias, una ley para silenciar a las mujeres y a las infancias. Una nota que está publicada en el periódico pausa.com.ar, se las recomiendo. Ileana Manucci la escribe. Detrás de las falsas denuncias, una ley para silenciar a mujeres e infancias. El Senado de la Nación, este es el sujeto del que estamos hablando, del que estamos informándonos y también interpelando. El Senado de la Nación avanza con una iniciativa que propone agravar penas por falsas denuncias de violencia de género en organismos de derechos humanos y también de Naciones Unidas. Advierten que la medida carece de sustento empírico, revictimiza a quienes se animan a hablar y se apoya en una teoría psicológica desacreditada por la ciencia internacional. Me quedo con este último punto pensando en lo que significa la estigmatización y la avanzada, o no sé si avanzada, porque ha estado institucionalizado todo tipo de ángulos, el teórico, el práctico, la institucionalización, que es el machismo patriarcal con el que todo tiene un micelio que no logramos, inclusive interpelarlo, reacciona rápidamente. Y preguntar en esta reacción, inclusive hoy está siendo mediática, por ello también esta exposición mediática, porque no hay una opinión monolítica, homogénea, en los medios de comunicación y tampoco en la política. Me pregunto, hablamos de periodismo, hablamos de política, que es lo que están ustedes como referentas aquí en esta mesa, que estamos interpelando lo que está sucediendo. Les pregunto, ¿qué pasa? Ya ahora la respuesta sería una construcción de crítica directa a la justicia, que tiene que ser este tercero imparcial, sin duda. Lo es por creación, por existencia en sí misma. En este caso estamos hablando de una cuestión que no solamente connota la investigación científica, la investigación judicial, el fallo, sino la contención social en el mientras tanto, que es lo que hacía referencia elípticamente las compañeras antes. Bueno, justamente quien está en una gran deuda es la justicia, ¿no? Por eso, antes que se nos escape, por eso este jueves a las 10 de la mañana vamos a hacer una movida, la Asamblea Lesbo Transfeminista, a la cual invitamos a toda la población, en la escalinata de tribunales, en Balcarce y Pellegrini. ¿Por qué frente a tribunales? Porque estamos interpelando al Ministerio Público, si bien no está ahí físicamente, pero la interpelación es a la justicia, al Ministerio Público y a toda la justicia, también a los juzgados, también a la Corte. Porque el problema acá es el abuso sexual infantil. Claro. Es el abuso sexual contra las infancias y adolescencias y las enormes dificultades que tiene la justicia para facilitar este acceso, para producir pruebas. Hoy, como bien se dice en una nota, como han reconocido desde las propias fiscalías, la falta de recursos es enorme. Acá muchas veces se hace una denuncia y pasan 8 o 10 meses desde que esa nena o ese nene, a veces de muy corta edad, pudo develar, pudo contarle a lo mejor a su maestra o a la pediatra o a alguien del comedor comunitario en donde va lo que está sucediendo, y desde ese momento de la develación, digamos, de poder contar lo que le está pasando, hasta que llega a la entrevista en cámara Gesell, a lo mejor pasaron 10 meses. Y el chico se alivió una vez que contó lo que le estaba pasando. Y para un niño muy pequeño, 10 meses es una enormidad. Entonces después a lo mejor la entrevista en cámara Gesell no da nada. Y entonces, o sea, el chico ahí no puede hablar o no puede hacer el relato como el juez necesita,
Y entonces falta de prueba. Y todos los testimonios y todo el proceso se infravalora, se subvalora. Por eso estamos yendo este jueves a interpelar a la justicia. Porque justamente acá muchas veces se ha dicho, acá hay una cuestión de clase y hay una cuestión que tiene que ver con el poder. Muchas veces se ha dicho y es sabido que el Código Penal se aplica fundamentalmente a los pobres. Absolutamente. Que en las cárceles la inmensa mayoría de la población viene de sectores muy empobrecidos. ¿Y qué pasa con este tipo de delitos? Este tipo de delitos a veces afectan a los ricos. Yo les voy a nombrar algunos casos, y nombro casos no para ver que es transversal el tema. Con esta amenaza que hace la senadora Lozada a quienes se atrevan a denunciar, ¿qué hubiera pasado con esa chica que pudo denunciar a su tío Alperovich? ¿Qué hubiera pasado con el clan Sena, que tanto pareció conmocionar a los libertarios, ¿no? Si esa chica hubiera tenido posibilidad de denunciar la violencia que estaba sufriendo. Uh-huh. ¿Qué hubiera pasado con esos casos que conmocionan de niños o niñas gravemente maltratados, que fueron advertidos por alguien pero nadie se metió, porque es jodido denunciar en estos casos? Este proyecto que penaliza las denuncias, que persigue a las personas que denuncian o a las profesionales que dan soporte profesional y producen pruebas, ¿se va a denunciar más o menos? Entonces acá está claro que lo que se quiere es encubrimiento. Es un proyecto para el encubrimiento. Con la vara moral, ética y estética de Carolina Lozada, ella misma debería estar presa. Uh-huh. Escuchen lo que decía en 2022 Carolina Lozada en el programa de Mirta Legrand, la mesa de Mirta Legrand. Hoy hacíamos una analogía simpáticas, que teníamos una mesaza, como dice Mirta Legrand. Carolina Lozada fue a la mesa de Mirta Legrand y decía esto, escúchenlo. Del robo de niños, de la venta de niños. De la venta de niños. Que parece algo obvio, parece lemon pie de limón, pero no lo es. Te digo porque cuando empecé a hablar del tema y cuando presenté el proyecto, muchos me criticaron como diciendo, mira lo que habla, obviamente que no se pueden vender niños. Sí, se venden. Por supuesto. En Rosario han habido provincias acá, ¿eh? En Rosario. En Rosario hubo un no quiero decir caso otra para que no se sientan ofendidos, pero No, pero yo te lo digo, en Rosario, en un barrio, en una esquina, estaban vendiendo bebés a 60.000 pesos. ¿Qué? ¿Cuánto? Sí, 60.000 pesos. Pero qué horror. ¿Escucharon bien? ¿Escucharon bien lo que dice la en ese entonces candidata? Ya ni sé si era candidata, senadora, pasó tanto tiempo, pero digo, para no olvidarnos, una persona con una responsabilidad política suprema que determina las leyes que nos van a gobernar en la República Argentina, dice libremente en un programa de televisión para defender un proyecto de su autoría o que presentó, pues no creo que sea autora de nada Carolina Lozada, sí, que lo haya presentado en el Congreso de la Nación, que en cualquier esquina de Rosario se vendían bebés a 60.000 pesos. Yo quiero, tomando un poco esto que ustedes traen a la memoria, cosa no casual, la memoria, ¿no es cierto? Ustedes hablaron hoy de los pañuelos. Lo que hace estos influencers, esta política de salir del closet, fíjate vos, nos utilizan los términos nuestros, uh-huh. La derecha sale del closet, está promoviendo la brutalidad. Porque, a ver, nosotros podemos ser una ciudad con violencia, pero también tenemos esa posibilidad que cuánta lucha hemos hecho desde las escuelas, desde las poblaciones de los distintos organizaciones sociales, que nos hemos reunido en las plazas. ¿Por qué? Porque este es un desprecio al pueblo argentino, es un desprecio, y nosotros no tenemos que volver atrás. No tenemos que reconocer y qué bueno los votos tras la brutalidad, tras la crueldad. No, nosotros lo que queremos es seguir creciendo. Eso me parece importante, porque Maki hablaba de la justicia, pero también tenemos que ver desde lo popular y desde las características de nuestro pueblo. Hoy estaban hablando ustedes que se nos murió un actor,
que podemos estar en contra, no, qué sé yo, de los flota, todo eso, pero fue uno de los actores de la Patagonia Rebelde, fue uno de los actores de la tregua. O sea, nosotros tenemos que reconocer que esas dos cosas son parte de del crecimiento de nuestro pueblo. Claro. Solamente eso quería decir. Y sobre Brandoni también tiene mucho para hablar, lo que despierta y dispara, que tiene que ver con la estructura de nuestro país, de nuestra nación, de nuestro pueblo, quiénes nos sostienen, qué nos sostienen. Porque de hecho, por ejemplo, lo charlamos fuera del aire, lo veníamos charlando también el viernes cuando producíamos este programa, hay mucho vínculo al desprecio. Cuando vos hablas del tema de los ricos, ¿cómo entendemos quién tiene justicia o llega a la justicia? ¿Quién tiene la guita para pagar los mega abogados que logran tener un efecto positivo de cada una de esas oficinas que deciden? Y la verdad que son pocos los bufetes. Y son pocos los bolsillos que pueden vincularse con esos bufetes. Porque la mayoría del pueblo argentino, la mayoría de quienes viven acá en la comarca rosarina, no disponen de esos grandes ahorros que te demanda una defensa de esas características. Y eso también, por supuesto, que es clasista y que, por supuesto, también está claro que es un sector... Es otro sector, para no hablar solamente en específico y despreciar a nadie, es otro sector que no se interpela, que no se pregunta. Las cárceles el abogado son marrones. ¿Cómo? Las cárceles son marrones. Y si vos ves la dirección de educación en contextos de encierro, siempre ha sido toda una disputa, siempre ha estado en una disputa. ¿Por qué? Porque las cárceles son de pobres. Claro. Entonces, y todo esto que parte de los movimientos, como acá tenemos a la Majo, el movimiento nuestro, el movimiento de la Asamblea Lesbo Transfeminista, muchas veces dicen, bueno, pero ¿quién se preocupa por las infancias? Sí, nosotras. Claro. Sí, nosotras nos preocupamos. Y sí, y queremos que no se las ataque, retrocediendo. Queremos darle voz a las infancias. Fíjense, esto... nosotras, como hemos discutido en la Asamblea, tiene un correlato con el caso de Epstein. Pensémoslo, el caso de Epstein, ¿qué fue? Un enorme encubrimiento de poderosos, y hubo un montón de voces, un montón de jovencitas que intentaron denunciar y nadie les creyó. ¿Y qué es lo que se está buscando? O sea, ¿quiénes son los que tienen tanto poder, como decís vos, y tanta plata para armar este circo mediático? Acá no es que preocupa que... acá lo que pasa es que este delito muchas veces llega a los poderosos. O sea, por los pocos delitos que la gente rica y con poder y los varones poderosos, entrenadores, figuras destacadas, actores de renombre, políticos de renombre, jueces, llegan a la justicia, llegan como imputados a la justicia, es por este tipo de delitos. Por eso la preocupación del encubrimiento. Por eso es, digamos, que se quieren acallar las voces de las niñas, los niños, las pibas, las mujeres, porque habla de la violencia de género, el proyecto de la senadora Lozada, que debe creer que la violencia de género es un delito tipificado, porque encima está mal redactado el proyecto, con todos los asesores que tiene. Pero bueno, esto es lo que se busca, el encubrimiento. Las madres también. El jueves entonces. Sí. En las escalinatas de tribunales. El jueves a las 10 de la mañana. Yo lo que quería agregar era que las organizaciones siempre hacemos punta para estas movidas, pero es clave que el conjunto del pueblo lo tome. Así que las madres, las mujeres, quienes les interese que se aborde, que se vea, que se civilice el problema, los esperamos por favor en las escalinatas de tribunales, como venimos haciendo los 8 de marzo, que cada vez hay más mujeres que van por su cuenta, etcétera. Es clave que el pueblo lo abra. Yo estoy trabajando desde la campaña por la emergencia, la corriente clasista combativa está también dentro de esa campaña, y lo interesante es que este documento se está discutiendo
en los grupos de los barrios. No solo por esto, sino que ha abierto una situación de discusión general y les pedimos por favor que quienes quieran ir por su cuenta que vayan el jueves a las escalinatas. No que nos acompañen, que vayan. Estamos hablando de los abusos contra niñas, niños y adolescentes, abusos de todo tipo, la no investigación o la investigación sesgada, y por eso la alerta que está haciendo la Asamblea Lesbo Transfeminista de la Ciudad de Rosario, y también el rechazo directo a lo que tiene que ver con el proyecto de reforma que está proponiendo, en este caso la senadora, una de los senadores que representa a la provincia de Santa Fe, que es la radical Lozada. Te sumo un dato, Maki, respecto a decías, de la cantidad de asesores que puede tener un senador. Otra, para que anoten las autocríticas, los partidos que nos representan y que hacen la democracia de nuestra nación. No hay margen para que algunos partidos, como el radicalismo, el peronismo y el socialismo, por ejemplo, manden un proyecto de ley que sea rechazado por cuestiones técnicas. Gobiernan la Argentina, construyen la nación desde hace 100 y pico de años. Entonces, hay algunas cuestiones que cuando pensamos en la política, también los partidos tienen que decirle, mira, Carolina, todo bien con la operación, excepto las han mandado a hacerla, no quiero sacarle ni ser indulgente en nada. Pero ya que estamos en tiempos donde la democracia está también en peligro, en tensión, donde cada uno y cualquiera dice cualquier cosa, sin duda que los partidos tienen que volver a tener su protagonismo, su referencia territorial, y cuando digo referencia territorial es volver a conectarse con quienes los votamos, porque cada vez vota menos gente, y eso también hace lo que estamos viendo. Una realidad completamente dislocada, imposible de interpretar con estos cánones. Por eso tomaba lo de puede tener 500 asesores. El problema está en para qué están. Y no me pongo en contra de ninguno de los sueldos que tienen que cobrar los laburantes. Pero no, yo coincido con ese análisis. Digo que, y podemos charlar largo y tendido, ¿no? Cómo llegamos a esta situación de que nos gobierne este monigote, que no es ningún improvisado, ¿no? También hay que salir un poco de esa lógica de patologizar quienes nos representan, porque tampoco es casual, ¿no? Y mucho menos los que están atrás. Y mucho menos los que están atrás, exacto. Y en ese sentido yo creo que en estos tiempos donde tenemos una multiplicidad de crisis, diría yo, ¿no? En que estamos, lo más evidente es lo materializable, que es lo económico, en las condiciones de vida en la que estamos transitando hoy, pero asimismo también la política, en esta crisis de representación que vivimos hace un tiempo, de que eso se profundiza en lo social, en lo cultural, que en eso creo que la batalla cultural la perdimos hace bastante tiempo y hay que recuperar y reparar buscando otras formas organizativas y de discusión, pero asimismo coincido en esto, que cuando la política no expresa, no interpela, no evidencia las preocupaciones que tiene nuestro pueblo, en este caso nuestra ciudad o nuestra provincia, la opción de individualizarse, de la salida individual, de a mí nadie me representa, nadie está dándome respuestas, da cuenta de que es posible todo, ¿no? De que cuando no me convoca lo colectivo, aislarme es la opción. Claro. Entonces, y en ese sentido también hace a cómo fortalecemos la democracia. Es una discusión, en tanto y en cuanto hay que pensarnos cómo la escucha puede ser protagonista de un proceso de participación ciudadana cuando nuestros vecinos, nuestra vecina, en este caso hablo del feminismo, hablo de lo que nos interpela para tener una buena condición de vida, y no estar padeciendo las desigualdades que nos vivimos hoy. Bueno, eso también hace una respuesta política. Desde lo político y desde la política como instancia y como recurso institucional. Entonces, hoy estar discutiendo esto no solamente hace a institucionalizar la desconfianza y de aislar. Exacto. ¿Sí? De legitimar que tenés que tener más miedo a denunciar.
¿no? A institucionalizar la desconfianza en, como decían las compañeras, ¿no? Acá no estamos hablando de que hay un aumento de la feminización de la pobreza. No estamos hablando, digo, de un montón de situaciones, de temas que nos atraviesan. Bueno, yo creo que como políticos, como políticas, como militantes, como integrantes de una asamblea en la cual estamos construyendo de manera horizontal, transversal, con otra trazabilidad, es poder discutir que hoy, cómo nos lleva la política a instalar agendas que no nos representan, que no nos expresan. Porque también no hay que subestimar al ciudadano que dice, ahora me vienen a discutir esto cuando no llegan al 10 para comer. Digo, porque hay que dejar también de consumir esos relatos, esas narrativas. Claro, los terian. A los terian pasó y el pueblo se sigue endeudando y Adorni se sigue enriqueciendo y Milei no da cuenta de Libra. Y bueno, ahí es donde digo, no comamos espejitos de colores, digo, ¿no? Todo tiene que ver con todo, pero hay una realidad de que tenemos que hacernos cargo desde la política también. ¿Cómo llegamos a este tipo de situaciones? Y no es para autoflagelarnos, no, es para ser consciente y realista de las situaciones con las que vivimos. Y que hoy Lozada venga a discutir un proyecto cuando ni siquiera dijo nada del doble femicidio. Estaba acordándome recién del Hurta, el doble femicidio en Córdoba, que después mató al remisero, que se llevó al hijo a Entre Ríos, no sé a qué parte. Digo, no lo escuché a Lozada manifestarse, ¿no? Como... Y era el presidente de los varones libertarios. Es que Lozada hubiese estado más cerca de Agustín Laje que del movimiento feminista. Totalmente. Sí. Es buena la relación que haces, discúlpame que, ¿sabes? Perdón, discúlpame. ¿Sabes por qué? Porque esto también es negacionismo. Porque así como tuvimos el 24 de marzo, con una respuesta de nuestro pueblo contra el negacionismo, en este caso este gobierno directamente apoya, o sea, está conformado porque sí, la Villarruel, todo eso son parte, ¿no es cierto? Claro. Pero esto también es negacionismo, y esto es muy importante porque, es decir, la política, ¿quiénes hacemos política? Todos hacemos política. Política hacemos todos. Por ejemplo, yo soy una docente jubilada. Toda mi vida hice política, toda mi vida hice política. ¿Por qué? Porque cuando vos estás trabajando herramientas de conocimiento, también estás haciendo política. Porque es política educativa, es de la emancipación. Es decir, en este caso, hay que tomar muy en cuenta que estas posturas negacionistas lo que quieren es que no pensemos. Y justamente los feminismos o los movimientos como en el caso de la Majo o en el caso de Laurita, lo que están tratando es que justamente pensemos y tengamos una actitud crítica. Y vuelvo a estar feliz de haber encontrado dos pibes de la mano en Rosario. Me encantó. Nos queda mucho por seguir debatiendo y entre nosotras, nosotros, nosotres, hay muchísimos mensajes al 153-886677. Reiteramos entonces lo que es le podemos decir la movida, lo que es la intervención, la performance. Convocatoria. El próximo jueves. Convocatoria también. Convocatoria. ¿No? Convocatoria claro, también. Convocatoria, ahí está. Eso. La convocatoria entonces en defensa de niñeces, adolescencias bajo ataque, una campaña de falsedades el próximo jueves a las 10 horas, ¿no? 10 horas en la escalinata de tribunales. Así es. Los lunes a las 6 de la tarde nos juntamos en La Toma. En La Toma, sí. La Asamblea Lesbo Transfeminista, sí. Abierta, claro, Asamblea abierta. Muy bien, y todas invitadas. Y gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta aquí estamos hablando entonces, niñeces y adolescencias bajo ataque. Acordate entonces, el jueves 10 de la mañana, escalinata